Un cordial saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos una vez más la oportunidad de estar acá en el Discipulado Fundamentos Espirituales 1, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido estudiando el capítulo 2 de Génesis, específicamente del versículo 1 al 14. Hemos estado hablando de del río que sale del mismo trono de Dios y que se divide en 4 brazos. Ya estudiamos los 3 primeros brazos. Hoy vamos a estar estudiando el 4º brazo. El 4º brazo se llama Perat, el nombre en hebreo del río Éufrates, que significa dulce, fértil o fructífero. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Acá el apóstol Pablo, enseñando doctrina a la iglesia en Corintios, les decía: mire, hermanos, realmente sean dadas gracias a Dios, porque Él siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué palabras tan hermosas. Hoy es el Espíritu Santo quien las dice a cada uno de nosotros. Ya no es el apóstol Pablo a los Corintios, sino que es el precioso Espíritu Santo recordándonos que debemos dar gracias al Dios Todopoderoso siempre. ¿Por qué? Porque nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que cada dificultad que se nos pueda presentar cada día va a repercutir para bien. El Señor es el que cambia el lamento en baile. El Señor es el que transforma las cosas, el único que puede hacerlo. Y que de una noche oscura, lluviosa, fría, estoy hablando espiritualmente, es decir, de una tribulación, Él la transforma, nos lleva de triunfo en triunfo para poder tomar y recibir un triunfo. Pues es necesario haber atravesado una dificultad, haber clamado a Dios, haber confiado en Él, y Él en el día perfecto, en el tiempo que Él tiene para nosotros. Recordemos que el tiempo de nosotros es muy diferente al tiempo de Dios. En el tiempo de Dios nos da la victoria. Y cuando esto ocurre, dice la palabra, alabado sea el Señor, que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este río representa lo que cada día hace el Señor en nuestra vida. Y que además muestra cómo a través de nosotros, aún a pesar que somos imperfectos, que somos débiles, manifiesta su olor donde quiera que nos encontremos, su olor grato. Qué responsabilidad tan grande también para nosotros, ¿no? Donde quiera que estemos, en el lugar, en el trabajo, en el lugar que nos encontremos, debemos recordar que a través nuestro Dios suelta esa fragancia, así como cuando estamos en un lugar donde hay flores o árboles o que que sueltan aroma deliciosa, y uno pasa y siente ese aroma tan rica, tan especial, como que siente esa paz. Eso somos nosotros para las personas que no conocen de Dios, que nos vean y dicen: uy, es que cuando yo hablo con ese hombre o con esa mujer, siento algo especial, como que me tranquilizo, viene calma a mi vida en medio de esas dificultades. Es el testimonio que deben decir las personas de nosotros, las que no conocen al Señor, y que aún sin palabras podamos ganarlas
para nuestro Señor Jesucristo, quien nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y que a través nuestro manifiesta ese olor dulce, agradable de su conocimiento. ¿Qué más quiere decir este río, el cuarto brazo? Cuarto brazo más bien del río que sale del trono de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 8, vamos a leer qué dice la palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Él quiere que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina. Ese es el oro de Dios en nosotros, que somos polvos, pero que ha transformado ese polvo en oro, para que podamos experimentar, alabado sea el Señor, esas promesas que permiten que podamos tener esa naturaleza divina que le pertenece solo a Él. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos ayude. Estamos viviendo tiempos difíciles, no es fácil. Que el Señor nos ayude para poder huir de las cosas del mundo que nos hacen daño, de la concupiscencia. Ahí necesitamos esa naturaleza divina, esa fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y a esa fe debemos agregarle virtud. A la virtud, conocimiento. La virtud de una persona virtuosa es que es llena del Espíritu Santo de Dios y que se manifiesta el Espíritu Santo, que nos hace virtuosos para con las personas. Alabado sea Dios. Y que a esa virtud podamos agregarle conocimiento. Pero ese conocimiento, por supuesto, que es acerca de Dios, de su Espíritu Santo, de su iglesia. Conocimiento de la palabra del Señor, que podamos usarla así como dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero que ya hoy no lo dice a Timoteo el apóstol Pablo, sino que el Espíritu Santo lo dice a cada uno de nosotros. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué es usar bien la palabra de verdad? Usar bien las Sagradas Escrituras. Que si vamos a compartirlas con alguien, podamos decirle, mira, vamos a leer este texto, este pasaje del Antiguo Testamento que Dios le dijo a su pueblo a través de Moisés. Estoy dando un ejemplo. Y pueda contextualizarlo y decirle, bueno, si aplica a nosotros, ¿cómo aplica? Entonces, miramos de qué forma realmente hay una aplicación de esa parte a través del mismo Nuevo Testamento y podamos ubicar a las personas, usar bien la palabra de verdad. Cuando hablamos la palabra de Dios, sepamos si está hablando de la dispensación de la inocencia, del conocimiento humano, o estamos en la dispensación de la gracia, está enseñando. Es aplicar bien, usar bien la palabra de verdad. Por eso nos enseña que debemos agregar conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Qué importante. Hemos visto personas que de pronto tienen conocimiento, pero medio les sale un poquito el mal genio y hacen cosas indebidas. Un hijo de Dios realmente debe pensar, una hija de Dios, antes de dar un consejo, antes de tomar una decisión, cualquiera que sea, sobre el tema que sea, pues debe aplicar el conocimiento de la palabra de Dios.
un problema que se esté presentando en un hogar, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los hogares, de la restauración? Son tantas cosas tan importantes. Una persona que pueda pedirnos un consejo, en ese momento de verdad que necesitamos usar bien la palabra de Dios, es decir, usar bien la palabra de verdad. Necesitamos el conocimiento de la palabra porque no podemos aconsejar de nuestra propia cabeza, de lo que pensamos, de lo que nos parece o de pronto de lo que escuchamos de la misma persona, sino que prestamos atención y miramos cuál es la situación que se le está presentando y la respuesta y el consejo necesariamente deben ser plasmados, tomados, extraídos de la palabra de Dios. Es decir, que el consejo que damos nosotros a las personas no es nuestro. Les debemos darles lo que Dios dice en su palabra acerca de ese tema, para que puedan salir de la situación en que se encuentran. Porque no importan nuestras palabras, no ayudan a nadie. Lo que ayuda a la persona y transforma las cosas es la palabra de Dios. Por eso debemos agregar al dominio propio, al conocimiento, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, para que lo hagamos con amor, con sobriedad, guiados por el Espíritu Santo. Al dominio propio, agregarle paciencia. ¿Por qué al dominio propio agregarle paciencia? El dominio propio es que mis emociones no me manejan a mí, sino que yo manejo a las emociones. Así yo esté a favor de alguien en un momento dado, yo no puedo aplicar mis emociones, sino lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y agregarle a eso paciencia, es decir, debo ser sereno, paciente y tomar las cosas con calma. Y a la paciencia debe agregarse de piedad, que es una persona piadosa, que se compadece, ¿verdad? Tiene piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Ese afecto fraternal es cuando estamos dando un consejo, cuando estamos enseñando la palabra, debemos hacerlo como si fuera a nuestros hijos o a los seres que más amamos, colocándonos en el lugar de ellos y transmitiendo la palabra del Señor con esa gracia, con ese amor, con esa sabiduría, con ese conocimiento. Y eso lo podemos adquirir solamente a través del estudio de la palabra del Señor y permitiendo que el río de Dios que sale del trono y se divide en esos cuatro brazos fluya y corra de dentro de mí hacia afuera. Entonces, cuando voy a dar un consejo, fluye la palabra de Dios. Tomamos la palabra escrita y le decimos a la persona, mira lo que el Señor te dice acá. Entonces la persona lee, recibe la palabra de Dios y ese es el consejo que va a recibir a través nuestro, tomando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos. Somos seres humanos. Nuestra condición humana hace y permite que nos equivoquemos. Pero si nosotros como instrumentos de Dios tomamos y damos es la palabra de Dios, pues la palabra de Dios nunca se equivoca. Porque Dios no se equivoca ni miente. Ni es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que eso es lo que ocurre cuando permitimos que el río del Espíritu Santo de Dios fluya de adentro hacia afuera. Y ese es el nacer del agua y del Espíritu. No solo la palabra, sino que va acompañada del Espíritu Santo de Dios. Porque recordemos que la Escritura enseña que la palabra sola mata, mas el Espíritu vivifica. Pero cuando va la palabra con el Espíritu Santo de Dios, es cuando se transforma el espíritu de nuestra mente, cambiamos nuestra forma realmente de sentir, de percibir las cosas, y el río de Dios que está dentro de nosotros fluye hacia las personas. Alabado sea Dios. Esto significa el cuarto río. Porque si estas cosas están en vosotros, enseñaba el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, hoy el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos dice, porque si estas cosas que acabamos de estudiar
están con vosotros, en nosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, debemos dar fruto, recordando lo que el Padre Celestial enseña desde Génesis, capítulo 2. Estamos estudiando Génesis, capítulo 2, de los versículos 1 al 14. Y esos 14 versículos nos llevan dos clases, la anterior y esta, para, desde el punto de vista, los decía, usando el término que se llama una materia hermenéutica, que es la interpretación de la palabra del Señor, pero que ya hemos dicho que la Biblia yo no la puedo interpretar, sino que ella misma se interpreta. Y estamos desde el Nuevo Testamento, desde el Evangelio, escudriñando y interpretando lo que dice Génesis, capítulo 2, de los versículos 1 al 14. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Que si estas cosas que acabamos de leer y estudiar están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. En el versículo 11 dice la palabra, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuál manera? De la manera que acabamos de estudiar la palabra. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Y acá la palabra lo ratifica, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a mirar lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Sobre el tema que estamos tratando, estamos interpretando desde las Sagradas Escrituras, Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 14. Estamos estudiando lo que significa el cuarto río Éufrates. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la clase anterior, un hermano me hacía la pregunta, que cómo saber si yo estoy realmente en el Señor Jesús o en mi carne, o si estoy realmente comportándome como un hijo de Dios, o cuando una persona se comporta como un hijo de Dios. Pues la palabra nos enseña que el fruto, entonces el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros podemos, si se me permite el término, o no nosotros, hay personas que pueden aparentar ser corderitos, ovejitas, y aparentan y tratan, pero cuando ya vienen los hechos, esos frutos son los que dicen si estamos o no en el Señor, si una persona es o no es del Señor. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué debe haber en un hijo de Dios? Debe haber amor, debe haber gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? No es una persona iracunda, es lo contrario, es manso. Y recordemos que el Señor Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo, una sierva del Señor, pues debe ser una persona mansa, que haya mansedumbre, que haya templanza. ¿Qué es esa templanza? Que no me manejan a mí mis emociones ni mi carácter, sino que yo me enseñoreo del enojo que quiere salir a través mío, pues yo lo tomo, lo sujeto, así como cuando uno monta a caballo y el caballo tiene algo que se llama riendas y uno lo sostiene y lo tiene y no puede avanzar así siquiera. Así debemos hacer con nuestro temperamento, con nuestro carácter, así estemos que explotamos. Si no, un momentico.
yo soy dueño de mis emociones y las manejo a ellas. Ellas no me van a manejar a mí, porque somos hijos de Dios y por los frutos que hay en nosotros es que las personas nos conocen. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero agrega algo el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esas pasiones y deseos son los que hacen que una persona falle, que se equivoque. Porque puede que haya nacido de nuevo al aceptar al Señor Jesús, pero cuando no ha nacido del agua y del Espíritu, pues esta es ese viejo hombre, el cual la única forma de crucificarlo es a través de la palabra y con la fortaleza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El último brazo del fluir de agua viva nos trae la dulzura y nos hace fértiles y fructíferos, en lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Hace poco hablábamos de llevar fruto. ¿Cómo podemos llevar fruto? Solo por el fluir del río de vida que corre dentro de nosotros. Mientras la vida fluya dentro de nosotros, nos trae la dulzura y nos hará fértiles y fructíferos. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. ¿Qué podemos entender? Que solamente cuando el río de Dios, el río del Espíritu Santo, fluye en mí, podrá haber en mí lo que estamos estudiando. Gloria a Dios. De tal forma, mis amados hermanos, que se requiere, y la palabra nos enseña, nos dice con claridad, el Señor Jesús dice la palabra que el último y gran día de la fiesta se puso en pie y levantó la voz y dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. Es necesario realmente que hayamos creído en el Señor Jesucristo para que fluya en cada uno de nosotros ese río de agua viva del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Les ruego el favor, me disculpen un segundo, ya retomo. Debo enviar acá un mensaje con carácter urgente. Gloria a Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Mientras tanto van a orar que esta palabra que estamos compartiendo se vivifique. Le invito para que empiece a fluir en el Espíritu, alabado sea Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos ese fluir del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si hemos creído en el Señor Jesús, como está escrito en su palabra, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y cuando viene ese río, el que estamos estudiando, del que viene del trono de Dios, ¿cuál es el río que viene del trono de Dios? El Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y uno de esos ríos trae esa dulzura a mi vida para poder reflejar y vivir y dar los frutos que aquí acabamos de estudiar el día de hoy. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Si juntamos los 4 brazos del único río, tenemos un cuadro completo del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Mire que estamos estudiando Génesis capítulo 2 y nos habla que sale del trono de Dios el río para regar el huerto de Edén.
pero que ese río se divide en 4 brazos que ya acabamos de estudiar el nombre y lo que significa cada uno de ellos. Si unimos esos 4 brazos, vamos a encontrar el Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece maravilloso? El Padre Celestial estaba desde Génesis 2 dando a conocer la iglesia del Señor Jesús, la dispensación de la gracia, dando a conocer al Señor Jesús, a su iglesia y al Espíritu Santo de Dios. Desde Génesis capítulo 2, en muchas oportunidades se lee, pero se pasa desapercibido. Gloria a Dios. Si le juntamos esos 4 brazos, está el río de Dios y está completo desde Génesis hasta Apocalipsis. Recordemos que el nuevo pacto, la dispensación de la gracia que estamos viviendo, empieza en San Mateo y concluye en Apocalipsis, pero es el cumplimiento desde Génesis hasta Malaquías. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que procure presentarse delante de Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Una vez más, quisiera decir que todo lo que encontramos en el libro de Génesis es una semilla. El crecimiento de esa semilla está en el Nuevo Testamento, gloria a Dios. Y la cosecha se encuentra en su totalidad en el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis o Revelación. Alabado sea Dios. Esa revelación que el Señor Jesús le da a su iglesia usando al apóstol Juan cuando ya era un anciano que había sido desterrado por causa del Señor Jesús y se encontraba en la isla que se llamaba Patmos. Allí le dio la revelación del evangelio donde encontramos la cosecha. ¿Cuál cosecha? De la semilla que se sembró en Génesis hasta Malaquías y que encontramos el crecimiento en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto hecho en la sangre del Señor Jesucristo y que la cosecha está en Apocalipsis. Alabado sea Dios. La semilla del río que fluye es sembrada en Génesis 2. El crecimiento se produce en los siguientes libros de la Biblia y la cosecha se encuentra en Apocalipsis. Necesitamos toda la Biblia para hallar el verdadero significado del cuadro de Génesis 2. Dios en su Hijo Jesucristo es vida para nosotros en forma de alimento. Alabado sea el Señor. Por eso nos hemos detenido 2 clases largas para hablar de Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 14. Si lo ingerimos al Señor Jesús, recordemos que él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que de mí come no volverá a tener hambre. Cuando ingerimos al Señor en nuestra vida a través de su palabra, no solo hallamos satisfacción, sino que esta vida se convertirá en un río que corre dentro de nosotros. Esta agua será una tormenta que fluye en nosotros para regarnos, transformarnos y hacernos dulces y fructíferos. Gloria a Dios. Con este fluir seremos el oro, la perla y las piedras preciosas con las cuales se edificará la morada de Dios, la nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor, así cumplimos el propósito eterno de Dios. Si usted recibe al Señor Jesús, enseguida sentirá que en lo profundo de su ser algo riega, algo empieza a fluir, algo fluye dentro de usted. ¿No ha tenido usted esa experiencia? Cada vez que dice, Señor Jesús, te amo, o cada vez que ora al Señor, significa que lo recibe una vez más,
Usted siente que algo fluye dentro de usted. Cada mañana debe tomar a Cristo como su desayuno. Al mediodía debemos alimentarnos de Él. En la tarde, en la noche, como nuestra cena. Esa comunión que debemos tener con el Señor Jesús. Alabado sea Dios, por lo menos 3 veces al día. Si hacemos esto, el agua de vida regará todo nuestro ser. Entonces podremos verdaderamente ser ese oro, esas perlas preciosas y esas piedras maravillosas con las que se edifica el templo de Dios. Quizás usted trabaje en la oficina todo el día y llega a su casa cansado, extenuado o extenuada del trabajo y se siente seco. Si en ese momento toma al Señor Jesús como su cena, como su refugio, brotará agua viva dentro de usted. Gloria a Dios, esa agua viva que sale de Edén, el río que riega el huerto. Este fluir evacuará muchas cosas viejas de su ser. Nuestra experiencia, relato divino que consta en la Biblia, nos dice que ese río es necesario. ¿Cuántos necesitamos de ese río? Alabado sea el Señor. Vamos a dejar hasta ahí esta clase. Las personas que están siguiendo este discipulado a través de el canal de YouTube, los invito para que en este momento cierren sus ojitos si pueden hacerlo, o coloquen su mano en su corazón y digan: Señor Jesús, quiero alimentarme. Quiero sentirte en mi vida. Señor Jesús, perdona mis pecados. Bórralos con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, para cuando tú me llames, yo pueda oír tu voz y estar contigo. Señor Jesús, creo con mi corazón y confieso con mis labios que a partir de este momento soy tu hijo y tú mi Padre, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Retornamos de nuevo a la plataforma con los hermanos de Santander, Colombia, y a los amigos y hermanos del canal de YouTube. Les invito para que se comuniquen, para mirar de qué forma podemos hacerles llegar el libro Fundamentos Espirituales. ¿Cuál es la relación que el Creador del universo desea tener con los seres humanos? En la próxima clase, con la ayuda del Señor, continuaremos el estudio de Génesis capítulo 2, del versículo 15 en adelante. Gloria a Dios. Hasta entonces, y ya nos encontramos de nuevo con los hermanos de Santander para responder las preguntas, escuchar los aportes, porque el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos da palabra, nos da vida. Gloria a Dios. Ya nos vemos.